Muy buenas tardes a todos por acompañarnos en este Speaker Series, que es nuestro foro semanal para tener conversaciones y discusiones con personas de eminencia en sus carreras y en sus trabajos. Vamos a hacer un poco de giro porque normalmente estas presentaciones son en inglés, pero yo creo que con la audiencia que vamos a tener hoy día y con nuestro presentador, el ilustre José Ciaba Serrate, creo que tiene sentido hacer esta presentación en español. Por favor, si me permiten, mis ocasionalmente errores que cometo en castellano, José, mucho gusto en tenerlo y un placer verlo de nuevo. Igualmente, maestro, un placer. Ok, antes de comenzar, tengo que leer un disclaimer legal, si me permite un segundo. This material is intended only to facilitate general discussions and is not intended as a source of any specific recommendation for a specific individual. Please consult with your account executive or financial advisor if any specific recommendation made herein is right for you. Ok, bueno, ya que sacamos ese tema legal, señor, como le dije, muy bienvenido, un placer estar aquí con usted. Tenemos una audiencia bastante grande mirando usted porque obviamente estamos en un momento muy importante de Argentina, muy importante para la región, como usted y yo estábamos hablando hace un par de minutos. Y yo creo que sería apropiado que si usted puede darnos una visión panorámica de lo que está ocurriendo en este momento en el país desde su perspectiva. ¿Cómo no? Yo empezaría en el año 2019 con la elección del 2019, o con más claridad, con las primarias del 2019, donde una fórmula novedosa creada por Cristina Kirchner, que eliminaba directamente la mención al apellido Kirchner, proponía como candidatos a Alberto Fernández y como candidato a vicepresidenta Cristina Kirchner. Esa era una elección que parecía muy reñida, pero cuando el domingo en que se votó se contabilizó el escrutinio, se advirtió en las primarias que la fórmula Fernández tenía una superioridad muy, muy amplia sobre la fórmula liderada por el entonces presidente Macri. El día viernes anterior a la votación del domingo había habido un rumor muy insistente que señalaba que en las encuestas Macri estaba adelante. Así que el viernes fue un día muy bueno para los mercados, sobre todo a última hora. Y el lunes siguiente, a conocer el resultado de las primarias, o paso, como le llamamos acá, el dólar subió de 40 pesos a 60 pesos necesarios para comprar un dólar. El riesgo país, que estaba en algo así como 800 puntos base, subió a 1.400. Y el valor de las compañías argentinas que cotizaban en la bolsa local bajó a la mitad en dólares. Eso mucho antes que este gobierno entrara en funciones, mucho antes de que ganara el mandato, pero cuando se supo o se vio con claridad que este era el destino. La Argentina está en crisis desde abril del 2018, cuando el gobierno de Macri se quedó sin financiamiento, un poco como fruto colateral de la suba de tasas de ese entonces de la Reserva Federal. Sí. Y esto fue un golpe muy, muy fuerte, donde yo diría el mercado muy rápidamente, simplemente conociendo el escrutinio, imaginó con claridad dónde podía estar la Argentina ahora. Y la Argentina no ha podido salir de esa trampa. Si hacían falta 60 pesos para comprar un dólar, hoy hace falta 130 para comprarlo en el mercado oficial, pero no siempre se consigue, y casi 300 o 295 para comprarlo fuera del mercado oficial. El riesgo país está en 2.700 puntos base, aunque ya ha habido una renegociación sin default con los acreedores de la deuda extranjera, y ha habido también un acuerdo con el fondo, pero a pesar de eso el riesgo país es varias veces más alto que lo que era antes. Y el valor de las compañías, que había caído a la mitad, hay compañías de primera línea que valen 80 o 90% menos de lo que valían cuando empezó la crisis. Estamos en ese marco, y estamos en un marco donde hay singular urgencia. En crisis hemos estado siempre, pero hay momentos donde esto se acelera porque hay una corrida sobre el peso, los instrumentos vinculados al peso. La última había sido en octubre del 2020, donde el tipo de cambio había llegado a 195 pesos. Tuvimos un periodo largo sin mucha claridad, estuvimos afectados
por varios problemas, pero digamos, a fines de junio comenzó una segunda corrida importante, en principio contra los instrumentos de deuda, sin afectar el mercado de cambios, y después ya se convirtió en algo mucho más potente. El 2 de julio renunció intempestivamente el ministro Guzmán, que había sido un ministro muy abulonado a su sillón y dando pelea, sin resultados, pero dando mucha pelea, en un frente interno que se fue complicando. La coalición de los Fernández fue un gran éxito electoral en el 2019, pero el año pasado, en las elecciones de mitad de término, que son siempre el primer examen importante en un gobierno, la coalición fue derrotada ampliamente, a pesar de que el peronismo concurrió unido, y acá hay un lema que resuena, que dice que el peronismo unido no va, jamás será vencido, pero fue derrotado a nivel nacional y peor, fue derrotado en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión de Cristina Kirchner, que es quien tiene el capital político, quien designó a Alberto Fernández como presidente y quien hostiga ahora a Alberto Fernández como presidente. Es, yo diría, la principal oposición sin ser oposición. Claro, ¿usted cree que fue esa elección hace un par de meses que vamos a hacer fue el Esa elección el año pasado es Exacto. el elemento central que explica la raíz del conflicto, porque lo que Cristina Kirchner sacó de esa elección fue que los proyectos que ella tenía para el 2023, que es la próxima elección presidencial, fueron derrotados en el terreno donde uno podía suponer ex ante que iban a ser aprobados. O sea, en la provincia de Buenos Aires, el intento de avanzar con esta fórmula, con una aplicación de esta fórmula, se frenó, fue derrotado, con una pérdida de votos en provincia y a nivel nacional preocupantes, y los dos proyectos que podía alentar Cristina para el 2023, que el gobernador Kicillof fuera candidato presidencial, o que su hijo Máximo fuera candidato presidencial o tuviera aspiraciones más altas, los dos fueron sacudidos por la realidad. Y ahí creo que empieza una necesidad muy clara de Cristina Kirchner de imaginar otra combinación, otros nombres para el 2023. Para peor, después de 2 años de gobierno, a principios de este año, la Argentina se encontró en un atolladero con dos alternativas, una mala y otra peor. Y a los ojos de Cristina Kirchner, los dos adjetivos hay que potenciarlos bastante. Y el presidente Alberto Fernández tuvo que elegir un acuerdo con el fondo que sitúa a este gobierno prácticamente en la misma posición en la que estaba Macri cuando empezaron sus penurias electorales. Cristina entiende que eso es un salvavidas, en el fondo no lo dice, pero entiende que hay que tomarlo, pero es un salvavidas de plomo, uno se abraza a él, consigue a lo mejor terminar el mandato, pero pierde seguro la elección. Y la otra alternativa, lo explicó Alberto Fernández con toda claridad, o yo firmaba el acuerdo con el fondo o tenía que decretar un feriado bancario. O sea que la otra alternativa es el incumplimiento, es el default, pero no el default que ha sido usual en la Argentina, no el default con los acreedores privados, que en el fondo, dentro de las reglas de juego del sistema, se admite que esas deudas se reestructuran, sino el default con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales, con una situación técnicamente de incumplimiento, pero de la cual es muy, muy difícil salir y que implica bloquear, digamos, a la Argentina de una manera grave. Cristina Kirchner dejó que se acordara con el fondo. Su hijo testimonió el rechazo al acuerdo y renunció a la jefatura de la bancada de diputados, pero Cristina guardó silencio hasta que se aseguró que en el Congreso el acuerdo tenía los votos suficientes. Una vez que se acordó eso, Cristina se sumó a la crítica feroz del acuerdo del gobierno de Fernández, tomando distancia como para armar, digamos, una narrativa el día de mañana que señalara que ella estaba en contra del acuerdo. Pero no había otra alternativa, la alternativa del default era peor y ella dejó hacer. Ese comentario creo que es útil para entender lo que puede suceder de acá en adelante, porque de vuelta estamos contra la pared y si se cayera el acuerdo, si no hubiera un cumplimiento del acuerdo y el fondo que ha hecho la vista gorda, que mira para otro lado, que tiene una posición tremendamente constructiva, no tiene más remedio que dejar caer a la Argentina, en el fondo estaríamos repitiendo la misma situación de dilema de principio de años, y ahí hemos visto que Cristina, de una manera sutil, evitó el incumplimiento, ¿no?
Entonces yo creo que estamos en esa dinámica con dos frustraciones muy grandes, una política muy importante que necesita resolución, que no pasa por Alberto Fernández, no pasa por la coalición tal cual está armada, porque eso se probó que no era tan eficaz ni a prueba, digamos, de cualquier situación económica, y por otro lado una situación económica también acuciante, muy urgente, que no está solucionada y que está hoy en plena ebullición. Okay, perfecto. Y yo le voy a hacer ahora a usted unas cuantas preguntas. Le quiero recordar a la audiencia que si quieren someter preguntas para el señor José Ciavarrate, por favor lo hagan a través del chat, que yo los voy a estar leyendo después que termine con mis preguntas con él en unos, vamos a decirle, 10 o 15 minutos. Vamos a ir a ese tema. Usted dice que hay dos soluciones que tienen un poco de urgencia, ¿verdad? La situación política y la situación económica. Sí. Para usted ahora, ¿cuál es el caso base para los dos temas? O sea, ¿cuál es lo más probable que vamos a ver en términos de la situación política y qué es lo más probable que vamos a ver en términos de la situación económica? La situación política se aceleró con la renuncia intempestiva del ministro Guzmán, que no fue un proceso que nos tomara por sorpresa, porque esta ha sido una pelea donde Guzmán ha intentado sobrevivir y lo ha logrado por 2 o 3 meses en condiciones muy difíciles. Yo diría que mostró una fibra que nadie imaginaba que tenía Guzmán, pero de buenas a primeras, un par de semanas atrás, Guzmán, en plena alocución de Cristina Kirchner, le arruinó el discurso anunciando por Twitter que se iba al gobierno. Alberto Fernández sostenía a Guzmán, pero creo yo que Guzmán a su vez sostenía a Alberto Fernández con argumentos y en última instancia mostrándose como el garante de la estabilidad económica. Por eso mismo, cuando comenzó la corrida contra los pesos y esa inestabilidad de los mercados tampoco se pudo garantizar, ahí se acabó, digamos, la apuesta de Guzmán. Y Guzmán tomó la decisión personal de elegir el momento. Y eligió un momento particularmente complicado. No, y eso no es casualidad. Esto ha acelerado los tiempos políticos porque con la renuncia de Guzmán, la reacción de Alberto Fernández, si uno lee, digamos, la información política, la semana pasada hubo días donde no había una agenda oficial de Alberto Fernández, y entendiendo que en última instancia esta coalición tiene una razón de ser, Alberto Fernández es necesario como presidente, se pueden cambiar los ministros, pero Alberto Fernández es la persona que está ahí para ser acusada de ser el responsable de este desastre el día de mañana. Exacto. Y el peronismo está en la coalición porque en última instancia todos necesitan los votos que tiene Cristina, que no alcanzan para ganar, pero sin esos votos, sin el aval de Cristina, tampoco ningún candidato peronista llega a ninguna parte. No los une el amor, sino el espanto, y yo creo que esta situación de la renuncia intempestiva, la necesidad de buscar un reemplazo, que dejó en evidencia la improvisación total, inclusive de quienes querían cambiar al ministro Guzmán, tampoco tenían pensado una solución. Esto ha terminado con Batakis y creo que es el fruto de una tregua, que nadie sabe cuánto dura, que está basada en el temor de que las cosas se salgan totalmente de control, pero que está bendecida por Cristina Kirchner, y entonces tenemos esta solución política precaria, que ha perjudicado a Sergio Massa, que es otro jugador importante, y quien se pavoneaba como aquel que sí podía aportar los cuadros técnicos para manejar la economía, y sin embargo se quedó sin ninguna figuración. Es decir, lo político es muy inestable básicamente porque uno no le ve una proyección electoral el año que viene a ninguno de estos arreglos, mucho menos a los programas económicos que se pueden implementar, y si se logra este consenso es básicamente porque hay un temor muy fuerte a caer en el vacío, en el abismo, que esta corrida nos plantea una situación gravísima mucho antes de llegar a las elecciones que serán recién el año que viene y la presidencial en octubre del año que viene. O sea, una de las características dramáticas de esta situación es que falta muchísimo tiempo para llegar naturalmente al traspaso de mando. Eso es lo político. Lo económico nos está, digamos, estamos inmersos, mientras que lo político ha logrado, uno diría, parar el juego, arreglar sutilmente sobre la marcha y ponerse de acuerdo en algunos aspectos,
y eso ha permitido que desembocara Batakis, que Batakis hiciera anuncios, que los anuncios de Batakis fueran a contramano de lo que estaba pidiendo el kirchnerismo e inclusive Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner haya abogado por un ingreso básico universal y la ministra haya dicho eso no se paga ni siquiera en los países desarrollados, es un tema de estudio, no es para aplicar. Todo eso lo que nos revela es el enorme temor a estar en una situación que se vuelve incontrolable, porque siempre estamos en la misma disyuntiva de principio de año. O nos vamos a un default o tenemos que parar esta pelota, cumplir con el acuerdo con el fondo. Ese es el único plan que hay dando vuelta, con lo cual lo que Batakis está recitando de una manera distinta, con voz femenina, el mismo plan que Guzmán. Pero a Guzmán lo atacaban y con Batakis por ahora el kirchnerismo guarda silencio. Lo económico está en pleno estado de flujo. Sí. La corrida sigue, el dólar sigue, Batakis ha arrancado con un discurso tremendamente ortodoxo, eso es una sorpresa, la desconfianza es enorme, con lo cual esa sorpresa es importante. La gente ha tomado nota de esa intención de Batakis porque la exageración ha sido importante. Nadie cree, porque la desconfianza es total, que Batakis pueda ejecutar esto, pero si va cumpliendo paso a paso los objetivos que son relativamente modestos, es probable que pueda conseguir un espacio, siempre y cuando el kirchnerismo no ataque a la manera del alacrán, no pique a la ministra y haga zozobrar este barco que está a la deriva y donde están todos subidos. Sí. Lo económico requiere básicamente controlar variables básicas, lo fiscal, crear, digamos, un manejo fiscal mucho más prolijo, detener el tema de la corrida obligado a emitir entre junio y julio el equivalente a 2 puntos del producto para comprar deuda que ya estaba colocada. Es decir, la situación se ha desacomodado enormemente. En marzo, cuando la tasa de inflación mensual llegó a 6,7%, Alberto Fernández declaró la guerra a la inflación. En esa guerra no ha tomado prisioneros, ha sido arrasado totalmente. Hoy salió una lectura de inflación del 5,3%, anualizado es 85%. La inflación de la mitad del año anualizada es 85%. Va a ser muy difícil volver a una inflación abajo del 5%, va a ser muy fácil. En julio vamos a ver una inflación desmesurada. La primera semana vimos aumentos del orden del 2,5%, que proyectados al mes es una cifra de 2 dígitos. Vamos a andar en 7 u 8 y la experiencia nos indica es que cada escalón de estos después es muy difícil de bajar. Claro. De hecho, la experiencia indica que una inflación anual superior al 50% no se baja sola ni con palabras aisladas, hace falta un plan y claro. esa parte está en el debe. Yo le quiero hacer una pregunta porque como un inversionista del extranjero y mirando los números que yo he visto, y obviamente yo no tengo el mismo conocimiento con los números locales, pero los números, vamos a decir que yo he visto saliendo headline numbers, vamos a ponerlo de esa forma, de Argentina, a mí me están luciendo a que la hiperinflación está alrededor de la esquina, vamos a ponerlo de esa forma, ¿verdad? Que es un tiempo a que llegue ahí, ¿verdad? ¿Cómo usted lo ve? O sea, ¿hay una probabilidad alta que Argentina entre en una situación de hiperinflación? Hiperinflación, la definición tradicional de Philip Kagan, es 50% de inflación por mes. Eso está lejos, pero está mucho más cerca de lo que estaba 3 o 4 meses antes. Eso requiere un descalabro político que tampoco está tan lejos eventualmente, porque lo que uno está viendo es que esta coalición va a entrar en un serio problema para organizarse políticamente el año que viene, más si ya de antemano se cree que no tiene chance. Pero, o sea, la hiperinflación es una cuestión de tiempo. Pareciera que más tiempo, digamos, que media de acá a la elección, y la elección a lo mejor nos trae una solución política más estable o una convicción sobre planes económicos más razonables. Pero una inflación arriba del 100% está al caer, y una inflación de 3 dígitos, pero entre 100 y 200% también es posible. Quizás sea posible todavía hoy, pero uno no ve la visión estratégica. Contener la inflación en una cifra menor, contener la inflación por debajo del 100%, pero eso requiere, yo diría, cierto éxito inicial de Batakis y que después los anuncios, que son muy precarios y rudimentarios, se complementen, digamos, con una ejecución del programa del fondo
que uno hoy no ve posible, pero que quizá si el espanto dura, Sí. se puede implementar. Claro, le voy a hacer dos más preguntas antes de ir a las preguntas que tenemos aquí de la audiencia. Y por favor, acuérdense, por favor, si tienen preguntas específicas, por favor, entrenla a través del chat. Yo veo los bonos soberanos de Argentina. Están por debajo de los precios de recovery. En escenarios, yo diría, bastante conservadores, vamos a ponerlo de esa forma. El mercado ya te está diciendo que Argentina va a ser default. Sí. Está incluso operando mucho por debajo. Si uno quizás es un inversionista con un poco quizás tolerancia de riesgo, vamos, o de volatilidad, quizás lucen incluso atractivo. ¿Cómo usted lo ve el tema del default de Argentina y la negociación específicamente con el fondo? Uno diría que la gracia del ministro Guzmán, que estuvo a cargo de la reestructuración de la deuda, fue conseguir periodos de gracia. Con los privados consiguió periodos de gracia bastante extendidos, con lo cual es difícil hacer un default, salvo que uno lo declare, porque los vencimientos no son grandes. Con el fondo sucede otro tanto. No. Los precios lo que nos revelan desde el primer día, prácticamente yo diría que la expectativa favorable sobre el éxito de la reestructuración con los privados no duró más de un mes. Y después, muy claramente, los precios lo que incorporaron fue una altísima probabilidad de default transcurrido el periodo de gracia. Así que de ahí no hemos salido, pero solíamos tener precios de esta deuda en el orden de los 40 centavos, de los 30 centavos, y hoy un promedio ponderado nos dice que es 21 centavos. Para alguien que no conozca nada, pero que tenga cierta experiencia en el mercado de bonos, yo creo que cuando a boca de jarro le preguntan sobre cuál estima que es el valor de recovery de casi cualquier deuda, yo creo que uno viene o le viene a uno en la cabeza un número más cerca a los 30 centavos que a estos valores. Sí, correcto. ¿Cuál es el problema con estos bonos? En parte el diseño. Son bonos que no tienen cupón o que tienen cupones muy bajos. Y el tiempo de espera para que esto se resuelva también es bastante largo, porque inclusive el default está de alguna manera dilatado por los periodos de gracia. Entonces yo creo que la deuda es atractiva, pero no es atractiva primero en estas condiciones internacionales y viendo que muchas otras cosas se han puesto atractivas este año con la caída de los precios que hay. De acuerdo. Entonces creo que la deuda puede languidecer ahí e inclusive puede deteriorarse y que ese es creo que un escenario que no se hubiera dado si estos cupones fueran más altos y alguien, entonces a lo mejor ahí encontraría útil parquearse, pero digamos el riesgo que hay con la deuda argentina que uno se instale acá y que tenga que esperar muchísimo a que esto se resuelva. Ese es, creo yo, el principal problema. Lo segundo es que tampoco está tan claro, este gobierno no tiene una visión estratégica para tratar este tema. Y tampoco se sabe qué capacidad tendrá el gobierno que viene, teniendo a este gobierno como oposición, que como oposición puede ser bastante feroz y destructivo. Sí, ok. Voy a añadirle una pregunta ahí, porque el mercado actualmente hoy día tiene ya, vamos a decir, ya está en el precio que el Fed, el Banco Central Americano, va a subir las tasas más o menos al 3,5 para diciembre, ¿okay? Sí. De este año. Obviamente un paso que no hemos visto saliendo de Estados Unidos y muchos bancos centrales del mercado developed, vamos a ponerlo de esta forma, en décadas, ¿verdad? Sí. El catalyst para una crisis actual, como usted, yo sé que usted dijo que Argentina está en crisis desde el 2018, pero... Sí. pero ahora es urgente, ¿no? Que es una naturaleza distinta. Exacto, es posible que ese paso de subida de tasas en Estados Unidos sea el catalyst, vamos a decir, que empuje al país en una crisis más aguda. En principio nosotros estamos en una órbita, ahora que están estas fotos del telescopio, el satélite que han mandado y ha traído unas fotos espectaculares sobre nuestra galaxia y sobre dónde estaban las estrellas varios millones de años luz atrás. Nosotros estamos orbitando en una galaxia donde el río país es 2.700 y donde la deuda de corto plazo rinde 30 o 40%. Estamos muy, muy lejos de estos pequeños cambios, ¿no? Sí. Yo creo que esto nos afecta,
no nos afecta como nos afectó en el 2018, que nos metió claramente en la crisis porque nos cortó el financiamiento. Nos afectó poco el año pasado y este año porque los precios de los commodities que nosotros vendemos fueron muy buenos. Nos va a empezar a afectar directamente porque la caída del precio de la soja y de los productos importantes que exporta Argentina se está sintiendo ya. Nos afectó ayer que la compañía que importa gas licuado, cuando hizo una subasta para comprar 4 barcos, el precio del gas natural en Europa ha subido a $50 el barril, el embarque anterior había pagado $28 el barril, y ahí nos llegan esos impactos internacionales, pero la gravedad de la crisis propia es tan grande que en cierta medida no tenemos acceso ya hace mucho tiempo a los mercados internacionales. Yo diría que puede haber un efecto sin duda para nada beneficioso, pero no es tan importante como puede ser para cualquiera de nuestros países vecinos. Claro. Ok, tenemos varias preguntas. Le voy a hacer una última aquí. Yo sé que es una pregunta difícil la cual le voy a decir, pero hablamos un poco antes de eso. Para mí, de mi opinión, es difícil pensar de un ambiente global, macroeconómico y geopolítico más favorable para Argentina y para Latinoamérica en general, sí, que el que tenemos hoy día. Para nosotros vemos un long-term bull market en commodities, beneficio para la región. Y número 2, incluso más importante, estamos viendo que Estados Unidos, Europa quieren girarse de Rusia y de China como parte de su cadena de suministros. Pero parece que la política en Latinoamérica y en Argentina quizás le va a quitar el momento importante. ¿Qué tiene que hacer Argentina para poder beneficiarse de este momento importante global que tiene enfrente de sí mismo ahora? Bueno, primero tiene que enterarse de esto y estar convencido. La verdad que esto que usted describió bien tiene un efecto todavía adicional beneficioso en la Argentina cuando uno piensa cuál es el problema político que hay dentro de la coalición. Hay 2 alas, el kirchnerismo y el no kirchnerismo. El kirchnerismo empuja mucho hacia Rusia, hacia China, hacia los países de la región que no respetan las libertades. Detrás de la presión del kirchnerismo hay varias decisiones, anuncios de la política exterior argentina que no van en línea ni siquiera con el interés de la Argentina. Pero el señor Fernández y la gente que apoya a Fernández, que no son kirchneristas, han trabajado más la otra parte de la esfera de las relaciones. Y fruto de ese trabajo fue que se consiguió el acuerdo con el fondo en los términos que se consiguió. Hubo que operar primero sobre Jake Sullivan, que es el consejero nacional de seguridad. Es decir, no trabajamos con el Tesoro, sino con el Consejo Nacional de Seguridad, algo clave, porque cuando invadió Rusia, Ucrania, es el lugar clave. A través de esa relación hemos saltado a la Secretaría de Estado, y el canciller se vio con Tony Blinken, y recién después pasamos al Tesoro. O sea que esta coalición de gobierno además tiene una relación operativa buena con el gobierno de los Estados Unidos, y el 25 de este mes Alberto Fernández va a ser recibido en domicilio por el presidente Biden. Alberto Fernández, si uno mira la agenda de política internacional que tuvo este año, estuvo con Putin, estuvo con Xi Jinping en domicilio, estuvo varias veces con Pedro Sánchez, estuvo en Alemania, estuvo con Macron, fue el invitado de la región a la cumbre de líderes del G7, con lo cual también Argentina no tiene que hacer nada, porque ni México ni Brasil están haciendo las cosas bien. Argentina fue el único de esos 3 países que el G7 podía invitar, y Argentina estaba en el tercer orden de prelación, porque Argentina fue el único que denunció en Naciones Unidas la invasión rusa. Entonces, Argentina podría aprovechar esto, la disputa política dentro de la coalición podría, digamos, beneficiarse de este cambio, y Argentina ha quedado, digamos, con mercados occidentales que necesitan lo que la Argentina produce hoy o podría producir más adelante si hay inversiones. Tenemos Vaca Muerta, que es un yacimiento enorme, estamos importando gas, pero tenemos el gas bajo la tierra.
hay que hacer un mínimo gasoducto que se pueda hacer rápido y eso está demorado. Es decir, Argentina tiene que darse cuenta de que esto es lo que necesita. El gobierno a lo mejor no tiene tiempo para traducir eso en una situación financiera más fuerte en el presente, pero una situación como esta, saber que Argentina tiene un contrato, tiene capacidad de proveer gas, alimentos al resto del mundo, sería un elemento estabilizador. Creo que el próximo gobierno va a tratar de aprovechar más esta inclinación y a lo mejor el votante le da un impulso mayor. Pero como usted dice, la región está desaprovechando su capacidad productiva para atender las necesidades actuales, su equidistancia con respecto a los bloques que se puedan armar, que le permite negociar con cualquiera. La característica atractiva que tiene América Latina hoy, cuando uno habla con la gente en Europa, de que está lejos de los conflictos, lejos de algún error de cálculo cuando se lance un misil sobre Ucrania, son muchos elementos y la verdad que no es solo Argentina, yo creo que México y Brasil tampoco están aprovechando esta Por situación. eso, de acuerdo, o sea, es difícil imaginarse una mejor situación global para Sí. la región que la que estamos hoy día. Estoy totalmente de acuerdo. Espero, siendo yo de descendencia latinoamericana también, que la región se ponga las pilas, Sí, como decimos decimos. nosotros. Vamos a ver. Ok, tenemos varias preguntas, o voy a empezar. La primera pregunta, ¿qué clase de activo considera más barato en Argentina? Bueno, todo está barato y es difícil, digamos, encontrar un activo que esté caro en función de parámetros tradicionales, pero no es casualidad que están baratos hace mucho tiempo y cuando uno los va siguiendo, a lo mejor para elegirlos, lo que uno advierte también con mucha facilidad es que cada vez están más baratos, que se van hundiendo de una manera muy clara. Uno podría pensar que en un entorno, en un contexto como este, las acciones son quizás el activo que tiene, por un lado es más barato, por otro lado tiene más protección frente a los cambios que pueden venir. Pero el mercado accionario argentino, como usted sabe, es muy pequeño, no tiene liquidez. Hay algunas compañías argentinas que son importantes, pero en general, digamos, uno lo que está comprando ahí es un management o un origen argentino y negocios que se hacen en otras partes. Yo creo que el equity a mí es el que me parece más interesante como para empezar a tocar, pero creo que hay que entender que esta es una dinámica que tiene mucha distancia todavía de los puntos que pueden llevar a arreglar los problemas. Si la elección fuera más cerca, los activos serían más interesantes. Hay como una situación que uno se imagina donde uno hunde el capital en la Argentina y difícilmente si uno busca un retorno importante a largo plazo puede acceder a él. 10-15% de suba podrían aparecer eso tranquilamente, Sí. sobre, por ejemplo, si la ministra Batakis prospera, avanza y queda claro que esta vez el kirchnerismo tiene un susto que le dura. En el 2020, en octubre, el susto duró 2 semanas nada más. Entonces, la construcción que se hizo muy rápidamente dio marcha atrás. Y este es un riesgo hoy muy grande. Sí, le voy a añadir una parte a esa pregunta no sé si usted tiene una opinión específica de YPF, obviamente una compañía muy importante para la Argentina que también está en un tema económico muy beneficiado. Estamos viendo los earnings que están entrando, las ganancias que están entrando las compañías globales de petróleo muy fuerte. ¿Cómo usted ve la situación con YPF? YPF ¿YPF ha sobrevivir? manejado, ha mejorado, digamos, ha tenido un momento complicado el año pasado, cuando reestructuró de alguna manera la deuda, ha mejorado su situación. Hay que entender, YPF, el sector energético está gobernado por el kirchnerismo. El secretario de Energía es un conocido de Máximo Kirchner, que tiene aspiraciones a ser gobernador en Neuquén. Los distintos reguladores que se pelearon abiertamente con Guzmán y han quedado en su cargo mientras Guzmán se ha tenido que ir, militan en la Cámpora. El presidente de NARSA, que es la compañía que hace las importaciones, es un abogado de Santa Cruz, cuyo mérito es haber sido de la misma provincia que Cristina, y la presidencia de YPF la tiene un político también de Santa Cruz con aspiraciones a gobernador. Ya ese es un primer aspecto. Segundo, hay un faltante de gasoil, parte de la solución son unos barcos de gasoil que va a traer YPF.
El problema con el gasoil en la Argentina y por qué el sector privado no soluciona ese problema es que hay que traerlo y venderlo a precios regulados y eso significa un quebranto. Entonces, esos son aspectos que afectan un poco YPF. YPF podría valer en muchos escenarios donde esto se ordenara mucho más. Y si se tomara una decisión que es perfectamente racional y que de la boca para afuera nadie está en contra, que es tratar de aprovechar esta circunstancia para darle valor a Vaca Muerta y hacer la infraestructura necesaria, YPF tiene una capacidad de respuesta y de apreciación a priori muy grande. Pero son todos temas que están trabados y no se traducen en mayor precio, porque en el fondo hay una desconfianza y lo peor es que esa desconfianza está justificada. Sí. Excelente. ¿Ve parecido entre el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el inicio de la era del kirchnerismo en el 2003? Bueno, no soy el mejor ejemplo para contestar porque no tengo todos los elementos, pero una decisión que es la de elegir ministro de Economía, que Petro ha elegido a José Antonio Campo, creo que muestra una diferencia sideral con respecto a las decisiones que tomó el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene un defecto muy grave, no todos los populismos son iguales. El de Evo Morales a lo mejor políticamente fue mucho más perjudicial para los derechos humanos, pero supo manejar la economía con mucha mayor calidad. El problema del kirchnerismo es que comete errores, y lo hemos visto en distintas fases. Ya en el último gobierno de Cristina estaba claro que el manejo de la política energética fue desastroso, y desastroso para su propio interés, porque la crisis de balanza de pago por las políticas energéticas extravagantes fueron un elemento nocivo para el gobierno, y sin embargo hoy uno ve lo mismo. Uno puede decir que Ocampo y Guzmán abrevan en la misma fuente, pero me da la sensación de que esta decisión de Petro revela quizás un manejo de la economía mucho mejor, y en ese sentido un destino, espero, para Colombia que no sea un calco de lo que nos ha pasado a nosotros. Vamos a ver, la esperanza siempre es lo último al morirse, como es el dicho. ¿No? Una pregunta, ¿cuál cree que será la posición que tomen los sectores del campo frente a un desfase del dólar oficial blue superior al 100 y una demanda internacional creciente? A ver, ese desfase o la brecha, como le decimos nosotros, ya está en 120, 130, o sea que esa condición ya se dio. La posición de precios internacionales fuertes la hemos visto, y eso generó liquidaciones bastante razonables, yo diría, del sector exportador, que se queda en última instancia, que vende lo que necesita vender, porque en el fondo no hay reserva de valor en la Argentina, y el grano o el producto es una reserva de valor excelente. Entonces, en la medida que usted tenga un manejo desordenado, y eso la brecha es un buen indicador, en el fondo uno ve que se liquida menos que si la brecha se reduce o si uno imagina, digamos, alguna caída de precio. De mayo para acá, que empezó la crisis, hemos visto una caída en la liquidación también de los exportadores. O sea, los exportadores creo que van a liquidar lo que necesiten, pero no más que eso. Van a preferir estar posicionados en algún activo que tenga resguardo dólar, y más si piensan, a lo mejor eso lo van a revisar, de que acá venía de manera inminente una gran devaluación, ¿no? Está claro que Batakis y el gobierno tienen terror a devaluar, y eso también se puede prolongar. Hay que ver si pueden o no pueden, pero en principio por ese lado no viene la cosa. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la única forma es una devaluación fuerte. Vamos a ver, vamos a ver. Una pregunta aquí también, si usted entiende que la situación económica y política es similar a la vivida a fines de los 80, cuando se implementa el plan Bonex de Herman González, o cómo entiende que impactará semejante emisión de pesos y festival de Lelic y Levac. La situación política y económica es distinta, pero la situación a la que se hace mención tiene un parecido, sin duda. Hay una corrida en pesos, hay que ver qué se hace con la deuda de pesos. En última instancia, esa deuda tiene algún correlato o está financiada en alguna medida por los depósitos en pesos que tiene el sistema. En condiciones normales es difícil pensar en una corrida en pesos en la Argentina por el volumen. Inclusive uno no tiene dónde poner los pesos se deprecian a la velocidad del rayo,
Pero eventualmente, si hay una voluntad de hacer un plan estabilizador exitoso y de largo plazo, y esa voluntad estaba a fines de los 80 en la Argentina. El plan Bonex fue el paso previo a la implementación del plan de convertibilidad que consiguió por 10 años bajar la inflación. Si usted tiene una deuda en pesos muy grande y baja credibilidad, esa deuda en principio va a estar devengando una tasa en pesos muy alta, y si usted hace las cosas bien y el peso se mantiene y no se deprecia, esa deuda devenga una tasa en dólares tan alta que es impagable en dólares. Sí, sí. Entonces, cuando se pensó la idea de estabilizar, el primer paso que hubo que dar fue consolidar deuda en pesos a plazos cortos, convertirla a plazos más largos en dólares, y recién después se pudo hacer con éxito la estabilización. Hoy el punto más claro es que creo que no existe la visión estratégica de resolver este problema hacia adelante. Y una vez que esté esa visión, uno puede ir y decir, bueno, yo necesito ciertos pasos previos, cierta transición. Así que si esto se produce, va a ser porque la crisis nos lleva puestos, y no por esa otra visión, y ese riesgo está porque la deuda es muy alta, pero fíjense lo que ha pasado ahora, que creo que es más indicativo de la respuesta inminente que puede haber si esto se agrava, que finalmente el Banco Central termina quedándose con esa deuda, con una emisión enorme, 2 puntos del producto en junio y julio, una expansión muy grande y un impacto de la inflación que nos va a colocar en una inflación más alta. Tarde o temprano va a haber una urgencia para resolver este tema, sí, y ahí puede haber algo parecido, digamos, a un plan Bonex. Uno diría, el plan Bonex, si bien fue un golpe durísimo, en última instancia consolidó esos pasivos en instrumentos en dólares a largo plazo, que se pagaron, y que no significaron en el largo plazo un quebranto en dólares para los tenedores, ¿no? Pero lo que nos está faltando, creo yo, es la pieza clave para que esto se haga y salga medianamente bien, que es tener una idea de largo plazo, de apuntar a efectivamente resolver el problema de la estabilidad y tener una inflación baja. Debería ser el fondo, quizá quien pueda acercar una solución o una idea, pero en la práctica simplemente el fondo lo que está haciendo es refinanciándonos, y creo yo esperar a que venga un próximo gobierno y se pueda hablar con un próximo gobierno. Perfecto. Otra pregunta que dice, ¿qué probabilidad le asignaría al escenario que a Fernández no pueda terminar su mandato? Había un rumor de que Fernández presentó la renuncia o que gozó una renuncia o algo parecido. Y yo creo que esa es una situación clave. Me parece que la resistencia de Fernández a Cristina Kirchner se basa en la convicción de que Cristina Kirchner lo necesita sí o sí como presidente, ¿no? Okay. Porque imagínese usted, si esto lo hereda a Cristina Kirchner, ¿de qué manera hace Cristina Kirchner para sobrevivir a esta experiencia y para plantear algo hacia adelante? Claro. Claro. Así que esto pudiera suceder en un cortocircuito, porque evidentemente uno ve que a veces las cosas se salen de las manos. Sí. Pero en el fondo la idea, creo yo, es tener un presidente a manera de una especie de apoderado, digamos, desapoderado, sin poder, pero ocupando nominalmente esa posición. Sí. Y el reemplazo de ministro creo que ha conducido mucho en esa dirección. Sí. Batakis le permite al kirchnerismo controlar una caja que antes la manejaba Martín Guzmán, y Martín Guzmán y Alberto Fernández la podían manejar de una manera conflictiva para los intereses del kirchnerismo. Batakis es más bien un soldado que obedece, que ha estado trabajando 3 años a las órdenes del ministro del Interior, Guado de Pedro, que es una figura del kirchnerismo, y creo que eso les va a permitir controlar la caja y tener, no tener la pesadilla de que un día Guzmán no le gire los fondos al gobernador Kicillof, o le gire los fondos a la competencia, o financie a los movimientos sociales. La mujer de Pérsico, que es uno de los líderes del movimiento Evita, quiere presentarse en La Matanza, que es el principal partido, o sea, división distrital en la provincia de Buenos Aires. Es decir, lo que creo que Cristina sí ha conseguido con este desplazamiento es controlar ella la caja de pesos, y si bien a lo mejor la crisis no le permite a uno ser muy dispendioso en el gasto, Batakis se va a sentar sobre esa caja y ella va a distribuir los recursos. Y entonces, por esa vía, el kirchnerismo
hay un elemento muy importante. Y lo puede tener teniéndolo además a Alberto Fernández como un presidente protocolar, decorativo, o digamos, sin las funciones usuales del presidente. Sí. Ok, tenemos tiempo para 2 preguntas más, o voy a terminar con eso. La penúltima aquí, ¿qué sector preferentemente? No todos salen beneficiados, creo que los bancos más complicados por los homos y títulos en pesos. Sí, sí, los bancos además por digamos, los planteos que acá se han hecho sobre si va a haber un plan Bonex o no, y la alternativa si no va a haber un plan Bonex podría ser licuar, emitir y licuar esto, digamos. Son todas malas soluciones para el sistema bancario que está en una posición estratégica muy endeble y le va a ser muy difícil resistir las presiones del gobierno porque no termine acumulando más deuda. Uno diría que la Argentina de largo plazo que es viable, la Argentina vinculada, digamos, a sus capacidades productivas naturales, que inclusive es competitiva soportando una presión impositiva muy grande. A lo mejor es pedir mucho, pensar que el tema de la energía tarde o temprano se va a encarrilar. Energía me parece también un sector atractivo. Hay muchas inversiones en la Argentina, hay un boom en la Argentina en litio, hay mucha demanda por minería, hay algunos sectores que no tienen representación en la bolsa, pero que son interesantes y están funcionando bien hoy a pesar de toda la incertidumbre política. Si eso disminuye, si dejamos de tener esta sensación de una agonía en que vamos hacia un nuevo default y una nueva reestructuración, si avanzamos, digamos, con esos temas, me parece que esos son todos sectores donde la Argentina puede ser muy atractivo. La parte de industria basada en servicios, basados en conocimiento, también Argentina tiene una tradición, tiene una capacidad, si bien ahora está de alguna manera anulada, opacada, la Argentina puede dar mucho más que el desempeño que está teniendo ahora. Sí, sí. Ok, y la última pregunta, pues una pregunta, vamos a decir, más filosófica o quizás del long durée. ¿Qué le pasa a la región? Petro, potencialmente Lula, Chile. ¿Qué opina usted de lo que le pasa a la región? Bueno, se ha complicado enormemente. Cuando pensamos en los 90 que esto podía ser un símil de Asia, hoy pasamos en blanco y nos queda claro que no es así. Es en cierta medida, creo que muy decepcionante ver que Chile, que creo que era un ejemplo de largos años haciendo las cosas de manera prolija, bien, con una visión clara, ahora atravesando estos problemas serios y el cambio de la Constitución realmente es una espada de Damocles. Así que uno queda, digamos, con esta visión negativa que tenemos ahora, que creo que está bien fundada, con la realidad de que en el fondo podríamos sacar mejor provecho de la oportunidad que se abre. Y si uno se puede permitir un optimismo, es pensar que la política, tarde o temprano, va a ver esa oportunidad y va a querer subirse a esa oportunidad. Pero hoy por hoy, la verdad que si uno es realista, es difícil que eso suceda pronto. Sí, yo le diría a usted, señor, que no se sientan tan de mala suerte. Es un fenómeno que está ocurriendo por todo el mundo. Incluso les puedo decir, el público americano se ha girado mucho a la izquierda. Y es porque, para mí, es porque hemos tenido 40 años de política bastante a la derecha, donde los demócratas eran más republicanos que los republicanos de hoy día. O sea, piense con el presidente Trump, un presidente republicano que comenzó una guerra comercial, ¿verdad? El pueblo se ha girado hacia la izquierda en muchas partes. Para mí no es tan sorprendente que ha ocurrido en Latinoamérica, obviamente con una región que tiene más inigualdad incluso que Estados Unidos, que no estamos tan bien tampoco. No se sientan tan decepcionados, tan con mala suerte, porque como les dije, es un fenómeno que está ocurriendo a través del mundo. Ok, bueno, muchas gracias. Lamentablemente tengo que cortar la conversación. Ya incluso nos hemos girado más de 7 minutos del tiempo alocado, pero igual muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Gracias a vos por las preguntas, el castellano muy comprensible y a toda la gente que ha estado hasta esta hora.
Sí, no, gracias. No sé si tiene algunas últimas palabras que le quiera decir a su audiencia, especialmente lo No, que... podríamos cerrar con un tono más constructivo, en el sentido de que hay oportunidades, de que la situación internacional va a ser complicada, y eso está impactando en muchos otros países más que en la Argentina, pero que esas cosas son cíclicas, se pueden dar vuelta, y que la verdad que lo más importante, teniendo una visión de largo plazo, es que efectivamente el mundo consiga aplacar la inflación que hoy está enfrentando, y entonces en el mediano plazo podamos volver a la idea de que la tasa de inflación van a ser bajas, que las tasas de interés no van a ser necesariamente muy distintas de esta, y por ende entonces tengamos una base de evaluación que no haya que corregir demasiado. Yo creo que lo más interesante de la situación internacional que estamos viendo es que la destrucción del valor ha sido enorme, la presión ha sido muy sostenida desde el principio de año, y extrañamente los mercados están funcionando muy bien. Están yendo para abajo, pero están funcionando bien. Nadie está pidiendo que la Reserva Federal venga al rescate, no ha habido que rescatar a nadie. Los exámenes de estrés de la Reserva Federal han salido muy bien. Y si tenemos una crisis internacional sin crisis crediticia, sin afectar a los bancos, creo que podemos tener una buena recuperación. Y ahí América Latina debería tener los ojos bien abiertos para aprovechar esta oportunidad. Espero que la Argentina, que ha sufrido tanto, sea de las primeras en anotarse en esa recuperación. Excelente, bueno, muchas gracias y con esas palabras optimistas, pero yo creo que de cierta forma realista también, Sí. yo creo que compartimos... Son todas cosas que están ahí, digamos, Sí, ¿no? sí, de Depende de acuerdo. nosotros estirar el brazo y tomarlo. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo también no estoy tan negativo como vamos a decir el público en este momento, pero bueno, muchas gracias, señor, por estar con nosotros. Espero quizás en el futuro hacer esto de nuevo. Bueno. Si usted nos permite, y a ustedes que nos acompañaron hoy, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Esta presentación es únicamente para información general, no contiene y no debe ser tomada como una recomendación de inversión o como una invitación a comprar o suscribir alguna operación relacionada con Insignio. La información contenida aquí no representa ninguna oferta de comprar o vender o la solicitud de comprar o vender algún producto de inversión.